Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela. Y vamos a hacer en esta sesión un ejercicio de hallar el circuito equivalente de Thevenin. Nos pregunta de este circuito. Este ejercicio salió en unas pruebas de selectividad. Wow. Y tenemos aquí el circuito. Entonces, lo primero que recordamos es que hallar el circuito equivalente de Thevenin, lo ponemos aquí, es igual a buscar otro circuito que tiene una fuente de voltaje, más o menos. Esto queda un poco raro. Una fuente de voltaje y una resistencia en serie, resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, que hace que entre los puntos A y B suceda lo mismo que en todo este circuito. Es simplificarlo para que qué voltaje tengo que poner y qué resistencia en serie tengo que poner para que me dé lo mismo que todo este voltaje. En el fondo es simplificar el circuito. Bien, tenemos el caso en el que hay solo fuentes independientes. Entonces, cuando solo hay fuentes independientes, que son circulares, no rombo, podemos hacer es, vamos a hacer entonces primero, hallar la resistencia de Thevenin. Para eso, lo primero que hacemos es anular las fuentes de corriente. Había una fuente de corriente, en este caso fuente de voltaje, la anulamos y ponemos directamente simplemente un cable. Y vamos a buscar entonces qué nos queda. Si aquí esto lo quitamos y queda un cable, nos quedarán estas resistencias. Vamos a buscar la resistencia equivalente, lo haremos rápido porque seamos resistencias equivalentes. Aquí que tenemos estas dos resistencias, aquí suponemos que hay un cable, por tanto aquí no hay nada. Estas dos están en paralelo, están unidas por el extremo de un lado y de otro, o sea, las dos están sometidas al mismo voltaje. Resistencia de 60 en paralelo con 30, igual a 30 por 60 entre 30 más 60. Esto lo hacemos y nos da 20 ohmios. Sabemos siempre que tiene que dar menor que la más pequeña cuando es en paralelo. Tengo aquí 20 y 40. Ahora esta de 20 equivalente y esta de 40 también están en paralelo, están unidas por un extremo y por el otro también. Por lo tanto, me quedará aquí 40, una resistencia de 40 en paralelo con esta de 20 de aquí. Multiplicamos 40 por 20 entre 40 más 20. Y esto nos da 13,3. 13,3 ohmios. Esto se pone a ohmios. Ya tenemos que todo esto de aquí equivale a 13,3 ohmios. 20 más 30, estas dos están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es 50 ohmios. Y ahora me quedan una de 13,3 en serie con la de 50. Estos están los puntos A y B. Estas dos me quedan ahora en serie. Esta de aquí me quedará en serie con todo este equivalente que era 13,3. Y 50 más 13,3 significa que esto es lo mismo que una resistencia de 50 y 13, 63,3 ohmios. Ya tenemos entonces la resistencia equivalente de Thevenin de este circuito. Hemos hecho, cuando hay fuentes independientes, anulamos y luego la fuente independiente colocamos un cable cuando es una fuente de voltaje. Si fuera una fuente corriente, haríamos un cortocircuito. Cortaríamos el cable por aquí. Segundo apartado. Entonces vamos a volver a coger el circuito y nos lo llevamos a la siguiente página. Y seguimos. Vamos por ahí. Todo esto y bien. La segunda parte ahora tenemos que hallar. Hemos hallado el voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin 63,3 ohmios. Voltaje de Thevenin. Pues para hallar el voltaje de Thevenin, lo que tenemos es que el voltaje de Thevenin es igual a el voltaje en open circuit. Quiere decir que aquí el voltaje entre los puntos A y B si está en abierto, no está conectado. Entonces vamos a calcular qué voltaje hay aquí, el voltaje entre A y B. Tenemos aquí el voltaje en A y B que no sabemos cuánto vale. Entonces cuando esto está en open circuit vamos a ver las intensidades. Aquí, bueno, lo primero que haremos ya será es directamente
hacer el equivalente, que nos será más sencillo. Esto lo vamos a copiar y tendremos la fuente de voltaje aquí de 100 voltios, la resistencia esta de 40, un poco chulo, resistencia de 40. En lugar de las 60 y 30 ponemos la de 20 y en lugar de la de 20 y de 30, 50. No podemos seguir aumentando las resistencias equivalentes porque veremos que aquí las intensidades tendremos un problema. Aquí tenemos una intensidad que sale aquí de la fuente de voltaje, positivo, sentido tradicional, irá por aquí. Al llegar por aquí, esta es la misma intensidad, le podemos poner un nombre, intensidad 1, parte de la intensidad luego se dividirá, irá por aquí, intensidad 2, y el resto iría por aquí, intensidad 3. ¿Qué es lo que sucede según esto? Que la intensidad 3 llega aquí y está cortado, por lo tanto, la intensidad 3 no pasa por aquí. Antes vamos a poner el valor de las resistencias, este era 40 ohmios, este es 50 y este era el equivalente 60 y 30 que era 20. I3 tenemos aquí que I3 es igual a 0 porque está cortado. Aquí no pasa corriente, I3 es 0. Si I3 es 0, la caída de voltaje aquí, la caída de voltaje en la resistencia 50 también será 0. El voltaje cae si atraviesa una intensidad, como no atraviesa intensidad, la caída de voltaje es 0. Por lo tanto, tenemos que el voltaje en el punto A, si aquí no cae resistencia, será el mismo que aquí. Este será el voltaje en el punto A. No hay intensidad, no hay corriente, esto es como si fuera un cable y a través de un cable el voltaje se mantiene. Por tanto, aquí tenemos el voltaje en el punto A. El voltaje en open circuit, voltaje en circuito abierto, es el voltaje en A menos el voltaje en B. Esto de aquí. Y el nodo de abajo será el nodo de referencia. Este está en polo negativo, vamos a poner que esto es 0 voltios. Esto de aquí también será 0 voltios y voltaje en B será también 0 voltios. Todo esto, que es el mismo nodo, está unido por un cable, está todo unido al polo negativo, podemos poner que es nuestro punto de referencia 0 voltios. Por lo tanto, VB será 0 voltios. Por tanto, VAC será igual a el voltaje en A. Vamos a ver el voltaje en A. Voltaje aquí, hemos dicho que es el mismo que el voltaje aquí. Por tanto, tengo que hallar cuál es el voltaje en este punto intermedio. ¿Cuánto vale el voltaje en este punto intermedio? Pues podemos hacerlo de dos maneras. Voltaje en A, puedo hacerlo por divisor de tensión. Ahí tenemos una intensidad de corriente que viene por aquí. Entonces, si I3 es 0, I2 es igual a I1. Toda la corriente llega por aquí y pasa por aquí. Este es el único circuito que funciona. Aquí la corriente viene por aquí, porque por esto está cortado. Aquí no pasa. Por lo tanto, I1 entra por aquí y entra por aquí. O sea, esto equivale a un voltaje positivo arriba, lo ponemos en vertical, de 100 voltios. Llega a la resistencia de 40. Sigue aquí, aquí no va nada de intensidad, por tanto toda la intensidad sigue aquí. Y atraviesa la de 20. Y llega a 0. Esto es un divisor de tensión. 40 no voltios, no, estos son ohmios. ¿Cuánto vale el voltaje en el punto intermedio que hemos llamado voltaje A? Este es el punto A. Sabemos que el voltaje divisor de tensión es el voltaje de arriba, inicial, 100, por la resistencia de abajo, 20, partido por la suma de las dos resistencias, 20 más 40. 100 por 20, 200, 200 entre 60 y vamos a calcular aquí 200. Calculadora, 200 entre 60 igual a 3, aquí nos hemos equivocado algo, 100 por 20 es 2000. 2000 entre 60 y da 33,3. Bien, esto también tenía aquí 100 voltios y me quedaron solo 3, era un poco extraño, por eso me doy cuenta del error. Que también nos va bien de vez en cuando ver que las magnitudes que obtenemos son lógicas. O sea que aquí nos dice que tenemos un voltaje en A. El voltaje en el punto A es de, vamos aquí, 33,3 voltios. Esto es 33,3 voltios. Vemos aquí que esta resistencia es el doble de que esta, por lo tanto aquí se queda el doble de voltaje que aquí.
Aquí se quedan 66,6 voltios. Y aquí se quedan los otros 73,3 que suman los 100 voltios. Del 73,3 al 0, aquí cae todo el voltaje en la resistencia. Ya tenemos otro voltaje en A que es 66,6 voltios. No, perdón, 66,6 voltios es el voltaje que ha caído. El voltaje en A es 33,3 voltios. 33,3 voltios. El voltaje en A hemos dicho que es el mismo que el voltaje aquí. Por lo tanto, el voltaje en Open Circuit o voltaje de Thevenin, que es el voltaje en circuito abierto, Open Circuit, y hemos dicho que es igual al voltaje en A, y en este caso nos sale como resultado 33,3 voltios. Y ahora ya simplemente volvemos al ejercicio. Tenemos 33,3 voltios y la resistencia de Thevenin 63,3 ohmios. Por lo tanto, todo este circuito equivale, y volvemos atrás, 33,3 y 63,3. Voltaje de Thevenin 33,3 voltios y resistencia de Thevenin 63 eran 3 ohmios, y esta la tenemos aquí arriba. Y con esto acabamos este ejercicio de resolver.